Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del internet www.laprensagráfica.com. Un abrazo a nuestros compatriotas que están con nosotros todos los días a través de la transmisión en internet. Este día se nos antoja hablar de un tema muy importante que tiene que ver obviamente con la situación, la estabilidad alimentaria de nuestro pueblo, de nuestro país, y es el caso concreto del precio de los frijoles. ¿Hay desabastecimiento? ¿No hay desabastecimiento? ¿Hubo menos manzanas o hectáreas sembradas en esta oportunidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánta influencia tiene la situación climática que se avecina también sobre la producción y también sobre la especulación en torno al precio y la existencia del producto en el mercado? Ese es un tema que nos va a ocupar los primeros segmentos de la entrevista, pero también la situación agrícola en general se nos plantea cómo está configurada para 2014-2015 en medio de esta situación climática que se ha anunciado con la presencia del fenómeno del Niño, es decir, la ausencia de lluvias en periodos bastante prolongados de tiempo. Está con nosotros en nuestros estudios Amy Ángel. Ella es especialista agrícola de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, para conversar sobre estos temas. Amy, buenos días, un gusto, bienvenida. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, Amy, para comenzar, hablemos un poco del tema del frijol, porque hemos recogido información importante que de hecho se refleja en las ediciones de esta semana en la prensa gráfica, desde la semana pasada para ser más preciso, y es cómo ha ido incrementando la libra de frijoles. Obviamente el quintal ha incrementado, entonces de 50 centavos en promedio ha ido aumentando hasta llegar a 75, en algunos casos 80, 90 centavos. ¿Cuál es la información que ustedes tienen en sus manos de qué es lo que pueda estar llevando a una situación como esta? Perfecto, quizás empezamos con el precio. A nivel de mayorista, iniciando el año teníamos un precio de alrededor de $35 por quintal en San Salvador. Hoy en día eso ha llegado a $75 por quintal. A nivel de mayorista, al nivel de consumidor un poco más, alrededor de 90 centavos por libra. Entonces eso sí es una alza importante en el precio. Hay diferentes factores que expliquen qué está pasando. Primero, en el caso de El Salvador, hubo una muy buena cosecha. La cosecha que salió en noviembre fue una buena cosecha. Tuvimos buen clima, hubo un área relativamente bueno de siembra, entonces hubo buena cosecha. El problema es que el frijol rojo es un mercado regional, con mucha interacción entre especialmente tres países: Honduras, Nicaragua y El Salvador. Entonces, cuando hay un déficit en un país, eso puede afectar todo el mercado regional y eso puede empujar los precios para arriba. ¿Qué ha ocurrido este año? Primero, en febrero hubo unas lluvias en Honduras que generaron un caso de hongos importante que dañó la cosecha de Honduras, que normalmente sale en marzo-abril. Luego, en Nicaragua, ha existido un programa para incentivar la siembra del frijol negro para exportar a Venezuela. Y ese programa fue bastante exitoso. Pero el problema es que en lugar de sembrar nuevas áreas, lo que se ha hecho más que todo es desviar áreas que antes tenía frijol rojo. Entonces la cosecha de Nicaragua de frijol rojo se ve disminuido también. ¿Cuánto en promedio sembró frijol negro Nicaragua? Ellos estaban buscando exportar un poco más de 1 millón de quintales a Venezuela. Entonces, ellos usualmente producen 4,5 a 5 millones de quintales de frijol. Entonces ya se desvió más de 1 millón de quintales para frijol negro. Y entonces, ¿qué es el equivalente, perdón, manzanas? O sea, ¿y qué es lo que se quitó al frijol rojo? Exacto, exacto, más o menos, sí. Entonces ellos tienen menos frijol rojo y el problema es que usualmente ellos son el país más superavitario en frijol rojo. Es decir, ellos exportan especialmente a El Salvador y en menor grado a Honduras y otros países. Entonces, cuando hay estos cambios tan bruscos en la disponibilidad de frijol, eso impacta al precio, ¿verdad? No es que hay un desabastecimiento, hay frijol, pero el frijol es más caro.
Ahora bien, pero en el caso de El Salvador, porque siempre se ha hablado de que hemos tenido cosechas exitosas, maíz, frijol, en otros rubros, pero ¿qué tanto es entonces, qué tanto se está produciendo en el país, en el caso específico del frijol? Porque uno dice, bueno, si ha habido bastante éxito, entonces se esperaría que haya menos, cada vez más, menos dependencia de la importación de frijol, por ejemplo. Exacto. Entonces, pero en términos reales, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahora lo que se especula es justamente que lo que puede existir es un poco de especulación, porque viene la situación de una temporada bastante seca, un invierno bastante irregular, habrá menos lluvia, y que eso puede impactar en la producción de frijoles. Pero entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en el país? O sea, ¿por qué el país se puede ver afectado si es que ha sido más exitosa la producción? Esa es una excelente pregunta, porque esa es una inquietud que mucha gente tiene. Por un lado, la proyección inicial era de que íbamos a producir 2.5 millones de quintales. Eso es una excelente cosecha, es un nivel bastante importante, casi superavitario, y es interesante. ¿Todavía registra déficit si ese fuera el dato? Pero si fuera un poco más, ya no tanto, pero también depende del precio, porque por ejemplo en los primeros 3 meses del año, El Salvador ha sido superavitario en sus exportaciones, un exportador neto de frijol en los primeros 3 meses del año, de enero a marzo. Y entonces lo que ha sucedido es que hay un precio menor en El Salvador que en Honduras y Nicaragua, lo cual no sucede. Entonces eso significa que siempre las personas que participan en esos mercados buscan un intercambio entre los mercados hasta que se equilibra el precio, hasta ese tipo de arbitraje entre mercados. Entonces lo que está sucediendo, no tenemos los datos de abril todavía, pero me imagino que las exportaciones fueron aún mayores. Usualmente solo exportamos a Estados Unidos para el mercado étnico y usualmente es una reexportación de frijol nicaragüense. Pero ahorita estamos exportando incluso un poco a Honduras. Y me imagino que en abril esas exportaciones fueron aún mayores para Pero Honduras. siempre estamos hablando de que hay exportación gracias a que ingresa frijol de Nicaragua. Usualmente, pero ahorita no, porque hemos exportado más de lo que hemos importado. Y entonces eso está buscando un mayor precio en los países vecinos. Entonces, en la manera que se continúa eso, puede haber un poco más de exportaciones a los países vecinos hasta que ya hay un equilibrio entre los precios de los 3 países en condiciones normales. Lo que podemos esperar para este año es importante ver las épocas de cosecha. La cosecha mayor para El Salvador es en noviembre de cada año. Producimos un poco en agosto, pero solo es un 12-15% de la cosecha anual. En el caso de Honduras y Nicaragua, sus cosechas más fuertes salen en marzo-abril. Entonces ellos ya pasaron su época más fuerte de cosecha para este año. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos reducción en la importación, reducción en la producción regional. Y yo creo que es importante que los países comparten la información verdadera de qué ha pasado con sus cosechas, para que los mismos actores de mercado puedan tomar una decisión prudente si deben buscar importaciones desde fuera de la región. Hemos importado frijol rojo desde fuera de la región, no es exactamente el frijol que tenemos aquí, pero se logró algún grado de aceptación en el año 2011-2012. Incluso se importó desde Etiopía, ¿verdad? Pero eso toma tiempo. Entonces es importante que los países tienen una sinceridad en la información para que los mismos actores del mercado puedan tomar las precauciones necesarias de importar desde fuera de la región si va a ser necesario. Ahora, puede haber, alguien puede tener datos equivocados de producción. Yo creo que los países probablemente tienen un dato bastante cercano a sus niveles de producción, ya a estas alturas. Sí, deben tener por lo menos una buena indicación de cuánto han producido. Sí. Ahora, entonces, tratando de hacer un resumen, ¿qué es lo que provoca entonces en este momento que se haya disparado el precio? Sencillamente porque hay menos oferta en la región, causado principalmente por Nicaragua, pero también por Honduras.
Entonces se busca subir el precio para competir un poco más por ese frijol que es un poco más escaso que lo normal. Ahora, el hecho de que El Salvador, le decía en algún momento antes de comenzar la entrevista, y me lo dijo el año pasado Luz Estrella Rodríguez, estando acá hablando sobre el tema de Alba Alimentos, tenían ellos proyectado la siembra de más o menos 500 manzanas, si no mal recuerdo el dato, de tierras con frijol negro, y un poco la idea era la exportación, obviamente, me imagino, en todo caso para Venezuela, como lo hace Nicaragua, pero eso no supone un impacto fuerte en el país, es decir, que se ha sustituido cierta área cultivable de frijol seda por cultivar frijol negro. Es muy poco, en verdad, en términos relativos, porque aun si fuera 500 manzanas, como 500 manzanas, como estamos hablando, es muy poco, porque generalmente sembramos 160,000 manzanas. Entonces 500,000 realmente no tendrían mucho impacto. 500. Sí. Bien, entonces, ¿de qué va a depender entonces de que tengamos o que los precios en el caso de frijol vuelvan a la normalidad? Esa es una pregunta. La otra es, ¿hay especulación, hay acaparamiento? Algunos sugieren de la posibilidad de que eso pueda estar ocurriendo, en tanto algunos comerciantes, obviamente quienes pueden ser inescrupulosos, advierten de la posibilidad de que haya un fenómeno del niño este año, ya tienen la información, puede eso impactar la producción y dicen, bueno, entonces retengamos la salida de nuestro frijol, lo vamos a sacar cuando esté más caro, obviamente para ganar más. Bueno, yo creo que hay diferentes factores. Es posible que hay alguien que está acaparando algo, ¿verdad? Eso siempre es una posibilidad. Sin embargo, lo que ha sucedido en Honduras y Nicaragua para mí es el mayor factor que explica qué ha sucedido con el precio en el mercado regional. Luego, por el lado de qué puede pasar con la cosecha de este año, el niño, ese es un caso muy interesante. Estaba viendo datos de las últimas ocurrencias del niño desde el año 1991, que han habido ya 6 ocurrencias desde entonces. Y en cada caso, cuando tenemos el niño, la producción de frijol realmente no baja, la productividad, mejor dicho, no baja. Es decir, usualmente cuando tenemos el niño, lo que sucede en El Salvador es tenemos una reducción en las lluvias en algún grado, pero el impacto más fuerte es una canícula que es más severo que la normal. Entonces, una canícula que dura más tiempo. Eso sucede entre los meses de julio y agosto, pero el frijol más que todo no se siembra hasta septiembre. Entonces ya es después de ese periodo de reducción más importante de lluvias que se siembra el frijol. Y por ende la productividad del frijol realmente no es afectado en un año El Niño en términos generales. Lo que suele suceder más es un impacto en la productividad del maíz blanco, que se siembra entre mayo y junio y luego ya necesita todavía humedad para su crecimiento en los meses de julio y agosto. Y cuando hay una reducción en las lluvias en esos meses, eso reduce su productividad. En promedio tenemos una reducción de 7% en el rendimiento del maíz blanco cuando sucede El Niño comparado con los años que no son El Niño. Sí, es fuerte en el caso del maíz. Sí, es importante. Sí. Bien, vamos a hablar después de la pequeña pausa, entonces, ¿cómo se debe preparar el país? O sea, si el caso del frijol no es el más afectado, pero sí el maíz, entonces, ¿ante qué situación estamos aproximándonos? Vamos a la pausa, regresamos con más. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico, lo hacemos por deporte. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Amy Ángel. Ella es especialista agrícola de FUSADES. Estamos hablando de la situación del precio del frijol en el país, la existencia, la producción, del fenómeno del Niño. Vamos a hablar más adelante de cómo ha sido el comportamiento de la producción agrícola en general en el país, cómo se plantea para 2014, si es que se puede hacer la proyección. Pero antes de llegar a todo esto, Amy, le decía en el corte también, por ejemplo, que se ha tomado la decisión en el país de evitar eventualmente la exportación de frijol. ¿Eso qué tanto puede ser, digamos, un paliativo? Esa es una. La otra es si finalmente podemos aspirar a que el precio del frijol vuelva a precio original de 35, 45 centavos de dólar la libra. Sí. Bueno, y por un lado, la restricción a la exportación puede ayudar un poco a parar el alza de precios. Sin embargo, la frontera es, yo he dicho que la frontera es porosa, y cuando hay un precio más atractivo en los países vecinos, desafortunadamente probablemente va a haber algún flujo ilegal. En este momento el precio de los vecinos es mayor. ¿Cuánto está costando, por ejemplo, Honduras, Guatemala? Anda por unos $10 arriba del precio nuestro, ¿verdad? Entonces eso puede ser un ¿Es suficientemente atractivo, $10 más? Sí, puede ser. Exacto, por quintal sí. Entonces eso hace de que pueda haber ese flujo que sería lamentablemente ilegal para los países vecinos, y eso reduciría el impacto de la restricción a la exportación. También es preocupante por 2 otros factores, ¿verdad? Obviamente tenemos exportadores que tienen contratos que de un día, porque esta restricción fue de un día para el otro. El miércoles 14 se anunció y el jueves 15 se implementó. Entonces, ellos también yo creo que van a ser afectados, pero más preocupante aún es el hecho de que se puede tomar eso como un precedente, de que de repente se empieza a tomar una decisión sin aviso previo, sin la divulgación de un análisis técnico, también no encontramos una base legal para la restricción que se ha implementado. Entonces también es muy preocupante de estar actuando cuando realmente no hay una ley que hemos encontrado que empodera al gobierno de hacerlo. Ahora, la restricción en sí misma, bueno, entonces el tema de la legalidad, que es clave para ustedes, pero en el caso de los importadores de granos, entonces, ¿cómo opera esto, Amy? Porque creo que es importante que a la gente le quede claro entonces, para que el día de mañana, pues sí, también no se vaya a estar entonces haciendo otras especulaciones, pero precisar entonces cómo es que funcionan los exportadores, es decir, o importadores, cómo es que, qué significado tiene entonces de que de un día para otro a ellos les modifiquen las reglas del juego, Sí, porque eso es lo que hay en esencia. Bueno, tenemos un comercio que es quizás es formal y legal,
pero no es un comercio muy formalizado entre los países vecinos, ¿verdad? Aunque sí hay algunos importadores que usualmente traen frijol de Nicaragua, que son un poco ya de mayor tamaño, ¿verdad? Y ellos, en algunos casos también, en los años anteriores, traen frijol nicaragüense más que todo, un poco de Honduras también, para reexportarlo a Estados Unidos. Entonces, generalmente nuestras exportaciones de frijol van hacia el mercado étnico en Estados Unidos. Entonces, esos son ya empresas ya con contratos, con presencia en los mercados, y cuando ellos no pueden exportar, se pierde ese espacio, se pierde la relación comercial y no es tan fácil volver a restablecer esa relación comercial. Entonces, ese es por un lado. Luego mencioné el tema del contrabando, ¿verdad? Que Sí. eso también es algo que sucede, sabemos que sucede. Más que todo, el flujo quizás más importante es el queso desde Nicaragua hacia El Salvador. Exacto. Pero eso nos indica que realmente todavía el contrabando es factible. Entonces, por eso yo creo que se reduce en cierta forma la efectividad de la medida. Ahora, pero sí termina afectando a quien está formalizado. Es decir, porque Exacto, las personas que exacto, hacen sí. contratos obviamente lo hacen a la luz pública, es decir, Exacto. utilizando el sistema legal. Exacto. Pero habrá otros grupos, quizás no son grandes exportadores, pero sí minoristas, que al final Ujú. terminan afectando, ¿no? O Exacto. distorsionando el mercado. Sí, también, exacto, porque son comerciantes legales, pero de menor volumen, ¿verdad? Entonces eso lo afecta también, sí. Entonces, ¿cuál puede ser un poco las opciones o alternativas que se pueden adoptar ante esto? Digamos, si lo que se pretende es, dice usted, bueno, Sí. no hay probabilidad de que vuelvan los precios a los que se tenían hace un mes atrás. Yo pero- dudo, sí. Quizás se pueda haber parado el alza por el momento, pero de reducir el precio no creo, porque el frijol que teníamos es el frijol que tenemos. Entonces no es que tenemos más oferta que antes. Entonces no veo que sería muy probable una reducción de precio hasta que sucede alguna importación grande desde fuera de la región. Eso puede empezar a dar un poco más de respiro a la oferta regional. Luego también tenemos nosotros una pequeña cosecha que sale en agosto. Eso puede ayudar un poquito también. Pero yo creo que no debemos esperar bajos precios hasta la siguiente cosecha del sabor en noviembre. ¿Que sería en noviembre para que ese frijol salga a partir de enero del siguiente año? ¿O está puesto en el mercado en noviembre? Ya empieza a salir en noviembre, diciembre también. Ya está en el mercado. O sea, mientras tanto, habrá que tener por lo menos 5 meses entonces de precios. Yo esperaría, altos. yo no esperaría una reducción importante en el precio. Sí. Ujú. O sea, considerando el escenario que se tiene en este momento. Exacto. O sea, Sí. puede ocurrir otro tipo de distorsiones quizás. Sí, O sea, sí. pero más frijol no es posible tener. sea- A menos de que tenemos una siembra repentina con riego para tener una producción enorme en agosto, ¿verdad? Pero esa también, esa producción en agosto puede haberse sido afectado por el Niño, ¿verdad? Porque es es algo que se siembra en mayo, junio, y luego puede sufrir por la canícula, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es tener un área masiva con riego para sacar una cosecha en agosto, pero eso cuesta organizar. Eso es algo que se toma meses para organizar ese tipo de cambio tan brusco en la estructura de producción. O sea, el país tiene condiciones para poder sembrar con regadío. Sí, Toda la ribera en el caso del Lempa. exacto, sí. Pero es bastante difícil tomar esas decisiones. Es que los productores ya han tomado sus decisiones productivas Ujú. para este año. Ya estamos estamos en mediados de mayo. Ellos ya tienen Claro. probablemente sus semillas, tienen sus insumos en alguna parte. Entonces es muy difícil que se cambie la decisión productiva tan
en una forma tan rápida. Entonces, ¿cuáles serían 2 o 3 medidas que podrían tomarse? Bueno, yo creo que es importante también ver cómo se apoye a la población. Porque por un lado, obviamente estamos muy preocupados para las familias más vulnerables del país, porque esta medida sí le puede afectar su disponibilidad de recursos para comprar alimento para su familia. Pero cuando estamos hablando de un control de precio, cuando estamos hablando de acciones que controlan el mercado, como una restricción a la exportación, eso afecta a todos los consumidores, aun las personas que realmente no necesitan ese tipo de intervención. Entonces es siempre mucho más deseable y eficiente buscar tener programas que apoyen en una forma regular a las familias de menores recursos. Es decir, estamos caminando hacia una mayor focalización de los subsidios, por ejemplo, para el gas, aunque todavía demasiado porcentaje de la población realmente recibe ese subsidio. Pero si lo vamos a ir reduciendo poco a poco, para que se llegue quizás a los 40-50% de la población de menores recursos, se puede ir también utilizar ese mismo sistema de las tarjetas para buscar una compra subsidiada de frijol, por ejemplo, o otros alimentos cruciales. Pero para focalizando más, o sea. Exacto, focalizando más, ¿verdad? En los 30-40% más vulnerables de la población. Sí, en lugar uno piensa de inmediato, perdón, Amy, lo que ya la situación crítica con el caso del café. Sí. Debido a la roya, ¿no? Ha habido una consecuencia directa, menos empleo, y eso uno lo ha conocido directamente también, menos empleo, por lo tanto la gente tiene menos dinero. Entonces, y ahora viene una situación de incremento de precio del frijol que es básico en la dieta alimenticia, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo estaba haciendo un cálculo con la canasta básica oficial, aunque es una canasta básica súper desactualizada. Y el cambio que ha sucedido con el frijol puede haber aumentado el costo de la canasta básica rural en 5% y la canasta básica urbana en 7%, aunque es una canasta desactualizada. Entonces no me gusta poner tanto énfasis en eso. Pero aún así sí tiene un impacto importante. Sabemos que para las poblaciones de menores recursos, el frijol es una fuente de proteína sumamente importante. Perfecto. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, a lo mejor hablamos un poco más ya de la proyección de la situación agrícola en general en el país. ¿Cómo se está planteando? Ayer rindieron un informe trimestral, ¿no? Sí, exacto. Hay un apartado especial en la parte agrícola. Exacto, sí, entonces, tenemos una sección. Entonces hablamos de ese tema. Vamos a la pausa, volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone
o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bien, Amy, entonces hablemos de este informe que han presentado ustedes, informe trimestral, pero bueno, estamos reflejando ahora en la edición impresa de la prensa gráfica de este martes. Hay una nota escrita por Mariana Belloso, nuestra compañera del área económica, y ahí justamente planteamos, agricultura del país decreció durante 2013, y se dice acá, el Producto Interno Bruto agropecuario real en El Salvador registró un leve retroceso el año pasado. La caída en la producción del café fue el principal factor que afectó. Y entonces dice Mariana en la nota, reflejando un poco la información de ustedes, la reducción récord en la producción del café en El Salvador fue el principal factor que hizo que el sector agropecuario cerrara 2013 en números rojos. Eso es lo que plantea, y luego ahí está la edición impresa para encontrar la información ampliada. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando, Amy? Bueno, por un lado, parece que tuvimos una buena cosecha de granos, entonces probablemente hubo crecimiento en la producción de granos básicos. En el caso de la caña de azúcar y el azúcar, se va a sacar una producción 6% inferior que el año anterior. Hubo unas lluvias en noviembre que realmente llenaron de mucha agua la caña, y se ha reducido mucho el rendimiento industrial, entonces eso es un poco menos en producción de azúcar. Pero el impacto más fuerte quizás es el café, que tuvimos una reducción tan grande en la producción, desde 1.7 millones el año anterior a un poco más de 700,000 quintales este año cosecha, que es la producción más baja desde los años 30 en el país. O sea, estamos hablando de una reducción por debajo del 50%, Sí, o sea, sí, exacto. altísimo. Sí, exacto. 60% menos. Claro. Sí. El golpe enorme, ¿verdad? En ese sector, para los productores, para los trabajadores, para los proveedores de servicio. Entonces vemos eso como una oportunidad importante para ver cómo se puede dar un giro en el sector de café, para cambiar muchos aspectos tecnológicos, aspectos de comercialización, aspectos institucionales de apoyo al sector, para que se puede hacer un sector realmente nuevo, moderno y más fuerte. Sí. Ahora, la producción, como fue lo que tuvo más impacto fue el tema de la roya, ¿no? Sí, exacto. Y prácticamente hay árboles, plantaciones que desaparecieron. Sí, en muchos casos. Sí. Levantar la producción agrícola, en el caso del café en particular, llevará mucho tiempo. Usted siembra un árbol, habitualmente se va replantando, ¿no? El parque cafetero, Exacto, pero eso es cuando en una situación normal y usted lo hace programado como productor, como agricultor, exacto, perdón. Exacto, sí. Pero en este caso a mucha gente le llegó de manera brusca, es decir, ¿cuánto Sí. tiempo va a durar la secuela, la consecuencia de esto? Bueno, yo creo que de la depende roya? mucho de la capacidad de los mismos productores a responder a este desafío. Yo creo que hay que ver programas especiales para apoyar la reconversión de esos cafetales, para que puedan quedarse en el café
también en otro cultivo que es igualmente amigable con el medio ambiente, como cacao, como frutales, otros frutales. Pero se tarda. Si siembro hoy un cafetal, me empieza a producir a los 3 años. Pero en una finca bien manejada, un árbol de café no debe pasar de 20 años generalmente. Hay que irse renovando. Y en una forma paulatina, ¿verdad? No, pero lastimosamente no se ha hecho esas resiembras por diferentes factores en las últimas décadas. Entonces la roya nos golpeó en una situación de cafetales viejos y sabemos que una enfermedad fuerte, si llega una persona anciana versus una persona joven, siempre lo golpea más fuerte. Entonces el mismo caso con los cafetales. O sea, de alguna manera, por eso que impactó muchísimo. Sí, exacto. Ese es el factor más importante. ¿Qué porcentaje de siembra de café tenemos de plantación vieja? Hay idea, ¿no? Sí, más de 70%. Es bastante fuerte. Sí, exacto. Entonces, eso es un sector que necesita mucha dedicación y cierto apoyo bien focalizado para que no solo estamos poniendo parches, sino haciendo un cambio completo en la forma en que se maneja el sector en el país. Podemos aprender de experiencias interesantes. Tenemos el país mayor productor de café en la región, ya no es Guatemala, es Honduras. Y hace 15 años Honduras casi no producía café. Producía muy poco, producía mucho menos que nosotros. Entonces ellos han tenido una política bien dirigida, una institucionalidad bien adecuada. Entonces yo creo que podemos aprender de las experiencias de los países vecinos y de otros países para ver cómo podemos realmente retomar el sector y dirigirlo a un nuevo rumbo. Ahora, pero estamos hablando de que entonces el parque cafetero en el país, el área agrícola del café, ha sido descuidado por muchos años. O sea, ha sido casi en cierto sostenido. grado sí, en cierto grado sí, ¿verdad? No ha tenido siempre los cuidados que se necesitan, definitivamente no ha tenido la renovación que se requería. Entonces es un sector que se necesita un cambio grande, ¿verdad? Pero hay una oportunidad ahorita para hacerlo. Yo creo que hay un programa que viene por parte de Departamento de Agricultura de Estados Unidos, financiado por ellos, que va a empezar en 2015. Nosotros en FUSADES estamos realizando también un apoyo para ayudar a diseñar qué puede ser esa nueva política y nueva estrategia de largo plazo para el sector de café en El Salvador. Mientras tanto, ¿qué es lo que se debe hacer mientras eso pueda llegar? Y digo, porque no está todavía. Sí, exacto. Estamos hablando de perspectiva. Sí. Bueno, yo creo que primero es asegurar que las cosas que se estaba haciendo se continúan. Por ejemplo, yo sé que ha habido muchas opiniones encontradas sobre el tema de Procafé, pero lo que sí es cierto es que tenían programas de investigación. Hay que asegurar que no se pierden esos programas de investigación, porque un programa de investigación en café te lleva décadas. Entonces no hay ninguna justificación para perder lo que se había avanzado en las últimas décadas en términos de la investigación. Primero eso. Claro. Y luego creo que es sumamente importante el tema de tener un enfoque muy directo con los productores, porque tenemos una realidad de que la forma en que producimos es muy caro. La forma en que producimos café es muy cara. ¿Eso es por falta de técnicas? Producimos orientación? café básicamente como hacíamos hace 60, 70 años. Sí, tanto así. Sí, básicamente. Hay cambios en algunos insumos y cosas, pero la forma en que lo hacemos es más o menos igual. Sumamente intensivo en mano de obra, y la mano de obra ya es muy cara, ¿verdad?
también la forma en que se aplican los químicos, etcétera. Todo eso hay que buscar alternativas y hay algunos productores que ya han visto esas alternativas muy interesantes y están logrando una reducción sustancial en sus costos de producción. O sea, logra bajar costos y aumentar producción. Exacto. Entonces necesitamos también un cambio de paradigma y eso nunca es fácil. Si mañana te puedo decir, mire William, ya todo eso que tú conoces ya no funciona, hay que hacer todo diferente. Quizás puede ser, ay, no sé, ¿verdad? Ay, me tienes que convencer o yo tengo que ver a varios que lo están haciendo, ¿verdad? Pero es un proceso y realmente es importante que se inicie ese proceso. Ahora, pero en términos de competitividad, usted finalmente no se puede quedar escribiendo con una máquina de escribir del pasado, ¿no? O sea, hablando de tecnología en este caso, pero es igual, o sea, todo se va modernizando y se va perdiendo entonces, si no se moderniza, competitividad. Por supuesto, porque sencillamente con los costos de producción, cuando tenemos años flacos, el sector no sobrevive y hemos tenido muchos años flacos y por eso no se ha invertido, ¿verdad? Y ya cuando nos viene esta enfermedad nos golpea y realmente no se ha podido enfrentar bien la situación. Bien, entonces el café ha sido clave para tener esos números que se están reflejando ahora. Y también tenemos sectores que no tienen crecimiento muy robusto por la misma situación de la economía nacional. Por ejemplo, productos de mayor valor agregado, los productos pecuarios, ¿verdad? Que tampoco han tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años porque la demanda nacional no está creciendo como debería crecer porque las personas sencillamente no tienen la capacidad de compra. Bien, me indican que tenemos que hacer la última pausa comercial. Regresamos al cierre de la entrevista en línea. Volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte.
Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Amy, un poco, ustedes, este es un informe trimestral, ¿no? El que han presentado, pero todavía no se puede hablar de cómo cierra el quinquenio de la administración Funes. Sí, cómo no. Si es posible hacer sí, interpretación, porque creo que es importante que dediquemos los últimos minutos a esto, de cómo está cerrado entonces en este quinquenio y cómo se puede perfilar desde el próximo 1 de junio de este año para los próximos 5 años. Cómo no. Excelente. Bueno, si vemos solamente números de crecimiento, ¿verdad? Entre 2009 y 2013, el sector agropecuario creció un total de 3.6%. Un total en 5 años, de 3.6%. O sea, si se distribuye eso en la media anual. Bueno, más 0.5%, digamos, por ahí. Bueno, sí, un poco más, 0.7%. Pero, y ha habido impactos climáticos importantes, ¿verdad? Que acordemos que teníamos huracán Ida y también la depresión 12E, claro, y un poco de sequía el año antepasado también. Eso todavía, todo eso se acumula. Aunque eso demuestra también la vulnerabilidad de la forma en que sembramos granos básicos, cuando son tan golpeados. Cuando se hace una siembra con conservación de suelos, las pérdidas son menores. Entonces tenemos que cambiar la forma en que sembramos. Luego tenemos la situación del café, que realmente es el punto más importante que ya hemos hablado mucho. exacto. El impacto de la roya en un sector ya debilitado. De ahí, en ese mismo periodo, tenemos una reducción en la pesca, en buena parte por el agotamiento de ciertos recursos del mar, especialmente el camarón. Luego tenemos un crecimiento interesantísimo en la caña de azúcar, una industria muy bien organizada, aunque yo creo que va a ser interesante ver cómo se va caminando de aquí en adelante, porque ya estamos básicamente sembrando casi todas las áreas apropiadas para caña. Se tiene que seguir creciendo en productividad. Y luego también un crecimiento importante en granos básicos. Siempre cuando hay estos esfuerzos de mejorar la tecnología, tenemos ya muchas décadas de tener productividades crecientes en los granos básicos, y eso es interesante. Sin embargo, debemos ir pensando en el más mediano y largo plazo, porque una siembra de granos básicos para un productor es importante para la seguridad alimentaria de su familia. Pero más allá de eso, no lo va a sacar de la pobreza. Entonces siempre hay que ir viendo las oportunidades para la diversificación, de no solamente sembrar granos básicos, sino sembrar otro tipo de cultivo para complementar los ingresos y mejorar el bienestar económico de la familia. Ya, y en el caso de la caña de azúcar, hemos tenido una especie de boom sí, en la producción de caña de azúcar. Sí. ¿Eso puede tener un tope entonces? Bueno, ¿O habría que anticiparse a ese escenario? No sé, en extensión cultivable, ya usted dice, casi ya estamos topado. Tapando, exacto. Ahora entonces todo el desafío está planteado en función de cuánto se produce por manzana, o sea, cuánto aumenta más la producción. Exacto. Y eso ha ido aumentando, ¿verdad? Realmente no sé cuánto se puede seguir aumentando, puede ser que seguimos con esa misma tendencia de seguir aumentando en la productividad agrícola, en el campo, y también en la productividad industrial, el rendimiento industrial, cuánto azúcar se saca por tonelada de caña, ¿verdad? Ambos factores son importantes. ¿Y cómo se debe perfilar entonces, como en términos de políticas públicas en esta nueva administración? Que si se quiere ir más allá de este crecimiento que se ha tenido. Bueno, yo creo que primero es ir viendo cuáles son las cosas positivas que se implementaron en estos 5 años. Yo creo que el plan de agricultura familiar tiene unos elementos muy positivos.
en términos de enfatizar mucho para las familias de subsistencia, un enfoque más integral hacia el hogar rural, con capacitación, con escuelas de campo, con algunos insumos puntuales. Yo creo que es importantísimo evaluar la efectividad de ese programa hasta ahorita para ver si se debe ajustar su metodología. Pero la capacitación es el mejor subsidio. Entonces hay que seguir mucho en ese enfoque. Luego tienen las cadenas de valor también en el PAF, que yo creo que hay que seguir fortaleciendo ese tipo de actividad. Todavía gastamos más de $20 millones en los paquetes agrícolas, mientras que todavía no comprobamos que ha habido un impacto en la producción, en la productividad. No hay ninguna estadística que indique algo medible. No, es que el MAC nunca ha querido hacer una buena evaluación de impacto. Entonces no sabemos, aunque tienen un nuevo sistema que quizás podrían hacerlo en los años próximos. Es un subsidio económico para la familia productora, es una sustitución de compra de insumos, pero no necesariamente aumenta la producción ni la productividad. Mientras que si invertimos más en la capacitación, eso es un subsidio que genera un cambio permanente en los productores, en las familias productoras. Entonces es una mejor inversión. O sea, al final es reorientar el recurso. Exacto, o sea, exacto, sí. Y seguir enfatizando mucho el tema de la diversificación, el tema de la asociatividad. Ambos son sumamente claves en el sector agropecuario de El Salvador. Y luego yo creo que tenemos que reconocer que es importante apoyar a los pequeños productores. Sin embargo, también tenemos algunos productores más grandes que también pueden darnos un empujón importante en la producción del país, que beneficia a todos también. Entonces, ¿el país tiene suficiente tierra cultivable todavía? O sea, puede extenderse más. Hay ciertas tierras ociosas. Ha existido estadísticas de 400,000 manzanas, no necesariamente buenas tierras, todas ellas, ¿verdad? Hay cierta área de expansión de cultivar. Una parte interesante está en manos de las cooperativas agrícolas, ¿verdad? Cooperativas de la reforma agraria que tienen ciertas áreas ociosas, aunque no todas están en manos de ellos. Entonces hay oportunidad para seguir áreas, para ampliar áreas. Pero más importante es el tema de la productividad. En muchos casos no necesitamos, yo creo que el ejemplo del azúcar es excelente, ¿verdad? Que ellos reconocen que ellos tienen que crecer por medio de los rendimientos agrícolas y industriales. Igualmente nosotros como país no debemos poner nuestra estrategia agropecuaria sobre la espalda de aumentar áreas. Tiene que ser un mayor énfasis en aumentar la productividad y hacer la diversificación hacia productos de mayor valor agregado por área. Ahora, porque eso sí está probado, que no se tiene, no hay diversificación agrícola. Todavía es bastante inferior, ha crecido en las últimas décadas. Tenemos más producción de frutas, más producción de hortalizas, estamos ya ganando mercado interno frente a las importaciones. Pero todavía hay que seguir con esos esfuerzos y luego también tenemos que prepararnos porque eventualmente vamos a empezar a topar el mercado interno en ciertos productos. Para algunos productos no se necesita mucha área para ya llenar el mercado nacional. Y eso tiene un impacto sobre el precio. Bueno, exacto, puede golpear al productor porque de repente hay demasiado producto y entonces claro, ellos pierden. Entonces tenemos que ir pensando también cómo vamos a buscar oportunidades para la exportación en producto fresco, en producto procesado, para ir también ampliando nuestro mercado. Bien, pero son medidas que siempre son a veces lentas en términos de la consecuencia que tienen, ¿no? Pero sí, no son de un día para el otro, ¿verdad? Pero si queremos tener una perspectiva de que queremos un sector fuerte de aquí a 15, 20 años,
son las medidas que hay que empezar a hacer hoy. Y estamos hablando en condiciones normales. Ujú, ujú. Y ahora con esto del cambio climático, Siempre lo dificulta más, sí, sí, sí. Pero también hay que ver cuáles son las medidas que nos hacen más resilientes frente al cambio climático. En la producción de granos básicos, las medidas de conservación de suelos, en la producción de otros cultivos, la disponibilidad de riego para suplementar las lluvias. Hay acciones que podemos tomar. Tenemos que ir viendo también qué sembramos, qué variedades o híbridos sembramos frente a otros que quizás son más resistentes, ¿verdad? Un ejemplo interesante es el sorgo. Que el sorgo en un año el niño tiene mayor rendimiento porque es un cultivo que resiste más, o incluso quizás tenemos demasiado lluvia en un año normal para el sorgo. Ellos quieren entonces un poco cuando menos hay de mucha humedad. lluvia, el sorgo no necesariamente es una buena producción. Exacto, pero cuando hay un niño tenemos mayor productividad. Entonces tenemos que ir viendo cuáles son las cosas que tenemos, las adaptaciones que tenemos que hacer frente a los cambios que vamos a ir enfrentando ya en el futuro. Claro, y en el caso del sorgo, entonces, si hay producción en ese sentido, aumenta en condiciones como estas, hay que aprovechar esa producción. Exacto, este es un excelente año para sembrar sorgo. Sí. Perfecto. Bueno, hay mucho de qué hablar, pero se nos agotó el tiempo. Gracias, Amy. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana, 7 de la mañana en punto, con la entrevista en línea. Estará con nosotros en nuestros estudios Napoleón Campos, hablando un poco del tema de política exterior, sobre todo. Y bueno, la llegada de un nuevo gobierno, cómo cierra la administración Funes, cómo abre entonces Salvador Sánchez Serena a partir del 1 de junio. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana, con el noticiero de la prensa arábica, 7 en punto, la entrevista en línea.